Hola a todos, soy Juan David Cárdenas, soy matemático de la Universidad Nacional de Colombia y artista escénico. Primero quiero agradecer a los organizadores del Congreso por permitirme de alguna manera estar sin estar y poderles compartir un poco como de este proceso de investigación que he estado desarrollando, que se llama Aspectos Matemáticos de la Danza. Este proyecto de investigación arrancó en mi formación como matemático con ciertas preguntas que tenía respecto a la danza y a las matemáticas. Estas preguntas estaban enfocadas como hacia cómo poder hablar de la intención comunicativa de la danza de una manera mucho más precisa y que no quedara todo tan atrapado en la subjetividad. Entonces me volqué o viré hacia usar los objetos matemáticos o las herramientas matemáticas que veíamos en la academia para poder escribir de alguna u otra manera esta intención comunicativa de la danza. A medida que fui avanzando en el proceso surgieron otras preguntas como ¿qué elementos de la danza, técnicos o no técnicos, pueden servirme a mí justamente para hacer esta codificación o esta escritura de la danza? ¿Y cómo puedo relacionar o cómo puedo integrar estos elementos para realmente hacer una cosa tan compacta como es una obra de danza, como uno la ve, que es clara y precisa? Y ya hacia el final, como cuando estaba terminando como esta fase de esta investigación, me preguntaba como, bueno, y finalmente qué ventajas tengo o qué importancia tiene escribir la intención comunicativa de una pieza de danza y no estar tan anclados como a la forma o a la coreografía o al diseño de movimiento en particular. Entonces, bueno, para arrancar como esta investigación y a responder estas preguntas, encontré tres elementos técnicos de la danza que para mí son súper importantes y súper claros en cuanto a esa intención comunicativa. Estos tres elementos son las formas básicas de composición, los diseños de movimiento a partir de las dinámicas y los diseños en el espacio. Las formas básicas de composición en esencia son variaciones de la secuencia coreográfica de los movimientos en el tiempo, como el unísono, que es todos los danzantes van al mismo tiempo ejecutando el mismo movimiento, los canon, que son como ejecutar el mismo movimiento con una diferencia de tiempo, o la repetición, que es simplemente repetir el mismo movimiento en repetidas ocasiones. Bueno, tal vez ustedes conozcan mucho más allá en el texto que yo hice también. Encontré o escribí más bien muchas otras formas básicas de composición sobre las cuales hago como puntualidad. El siguiente elemento o el siguiente aspecto técnico es el diseño de movimiento a partir de las dinámicas, y sobre esto me baso profundamente en el trabajo investigativo de Rudolf von Laban, que lo que hace cuando empieza a preguntar por el movimiento es encontrar tres factores de movilidad: peso, tiempo y espacio, que tienen una polaridad diferente. Y sobre esas polaridades, como cruzando esas polaridades, lo que hace es acuñar 8 acciones básicas que según él son en las que se ejecutan los movimientos, que son ojear, latigar, flotar, torcer, palpar, golpear, deslizar y presionar. Son 8 acciones básicas. Y sobre estas acciones básicas encontré dos términos muy importantes que van a ser muy útiles posterior, y son el ritmo y el contraste. El ritmo en una pieza de danza es cómo un danzante transita por estas 8 acciones básicas o por estas dinámicas de cuerpo durante la coreografía, durante la pieza. Mientras que el contraste es justamente cómo transitan estas dinámicas por los danzantes en los instantes de tiempo. Es decir, que un danzante vaya flotando y el otro vaya latigando, o bueno, como cosas de ese estilo. El siguiente el elemento técnico son los diseños en el espacio. También me basé en Laban cuando él habla ya como de la kinesfera, que es simplemente como una esfera que rodea al danzante en todo el momento y delimita como hasta dónde llega su cuerpo, dentro de dónde se mueve su cuerpo, desplazándose por todo el espacio, ¿no? Como es una esfera que se va moviendo con él, como una suerte de caparazón que va con él todo el tiempo. Desde las matemáticas también como fueron surgiendo muchos elementos que ayudaban como a compactar estos elementos técnicos. Y pues bueno, aquí es donde se me pone un poco difícil como la situación, y es porque
Claro, es muy difícil explicarles en 30 minutos como lo que uno aprende en un semestre o lo que uno medio intenta pesquisar en una carrera. Entonces, bueno, les voy a mencionar algunos elementos que son como la base, así muy rápido, muy por encima. Igual, bueno, al final les voy a dar mi contacto por si alguno está muy interesado y quiere como bibliografía o incluso el texto mismo de la investigación. Yo se los puedo enviar con mucho gusto, para mí sería fantástico. Entonces, el primer elemento matemático es un espacio topológico. El espacio topológico en esencia es un conjunto sobre el que uno privilegia ciertos subconjuntos, ¿no? Como uno dice, este me importa, este me importa, este me importa, este me importa. Y lo clave para que sea una topología es que estos subconjuntos tengan una suerte de reglas para relacionarse, ¿no? Como unas reglas que de alguna u otra manera hacen que esa topología se comporte de una manera óptima. Porque finalmente lo que uno quiere con una topología es intentar describir las características del espacio. Entonces, cuando intenta describir las características del espacio, uno intenta relacionar diferentes espacios. Entonces, ¿cómo yo relaciono este espacio A con este espacio B? Y ahí es donde aparece un elemento muy importante que son los homeomorfismos. Los homeomorfismos son en esencia funciones que relacionan espacios topológicos mediante los cuales uno puede decir qué tanto se parece o qué tan diferentes son dos espacios topológicos entre sí. Otro elemento que es muy importante, sobre todo para esta investigación que hizo Laban, es el concepto de grupo. Un grupo es un conjunto dotado de una operación que se comporta de una manera lo suficientemente óptima como para poder jugar allá adentro con esa operación. Entonces, por ejemplo, los enteros con la suma son un grupo. O los racionales con la multiplicación también son un grupo. El siguiente elemento, que es el más complejo de explicar, pero como es la vida, es el central de esta investigación, son los haces fibrados. Los haces fibrados son un espacio compuesto por dos espacios. Un espacio base, que en esencia es el espacio sencillo, y un espacio que está de alguna u otra manera montado sobre ese espacio, que es más complejo. Entonces, para cada punto de este espacio sencillo, hay una cantidad de puntos en el espacio de arriba que están relacionados con ese punto. Entonces, de alguna u otra manera, lo que uno hace es como comprimir este espacio de arriba en un espacio mucho más sencillo que sigue albergando esa información y sigue albergando las características del espacio, la topología del espacio. Entonces, bueno, vamos a arrancar como con los hallazgos o las construcciones que yo hice. Lo primero que me encontré es que necesitaba como darle un lugar de existencia a la pieza, y realmente el lugar de existencia privilegiado fue el tiempo, ¿no? Como la danza existe porque se puede ubicar en un tiempo. Entonces el tiempo simplemente es un subconjunto, un intervalo de tiempo que uno dice como fueron 5 minutos, fueron 10 minutos, fueron 50 minutos, fue hora y media. Entonces, para estandarizar como la unidad de medidas, este intervalo yo lo tomé en segundos. Entonces, cierta cantidad de segundos, que es lo que dura la pieza. Y a ese espacio le doy una topología, que es la topología generada por los intervalos de esta forma: abiertos a derecha, cerrados a izquierda. Que de alguna u otra manera lo que hace es dar como una suerte de compás al movimiento, ¿no? Como hay un movimiento fuerte y hay un movimiento suave. Y esto también fue pensado como por dos cosas. Una, hay un teórico de la danza que se llama Serge Lifar, que publicó un texto por allá en 1935 sobre el cual decía que el movimiento tiene un tiempo fuerte y un tiempo débil. Entonces uno va todo el tiempo como arrancando y suavizando, arrancando y suavizando. Y lo siguiente, perdón, es justamente lo que yo allá en el texto de investigación llamé cualidad interpoladora del movimiento, que simplemente lo que hace el danzante, que es como tratar de pegar esos movimientos como en una línea de tiempo, para que no se vea cortado como si fuera un robot, sino fuera justamente una estructura sobre la que él puede transitar y bailar. Entonces, arrancando con los elementos técnicos, el primer elemento técnico, que son las formas básicas de composición, y me construí un espacio topológico que denominé el espacio topológico R. Este espacio topológico R está compuesto por tres espacios,
que es el espacio del tiempo, como se los describí antes, el espacio topológico de los danzantes, que simplemente es el conjunto de los danzantes que están involucrados en la pieza, 8, 5, 20, 50, 2, 1, etc. Y le doy una topología que es la topología discreta. La topología discreta quiere decir que todos los elementos son privilegiados. Todos los elementos son privilegiados. Y el conjunto de movimientos, que es un conjunto de movimientos sin especificar qué movimiento es, si es una entrada al piso, si es una torsión, si es una espiral, si es un salto, si es un gran jeté, si es un acento, si es un ajuste, si es una pausa, que no hay especificidades, pero sí están ahí agrupados y también le doy la topología discreta. Entonces, sobre ese espacio topológico R, lo que hago es construirme una suerte de funciones del tiempo, del espacio del tiempo en este espacio. Entonces lo que hago es que construyo una familia de funciones R sub i y ese i está variando en el conjunto de danzantes que hay, ¿no? Entonces hay tantas funciones como tantos danzantes hay involucrados en la pieza, y lo que hace las funciones son tomar un segundo, un instante de tiempo y enviarlo al danzante que lo está ejecutando y el movimiento que lo está ejecutando. Entonces, de alguna u otra manera, las gráficas de estas funciones terminan siendo algo así, como este es el tiempo, estos son los danzantes, en este caso hay 4 danzantes, y en este caso hay solo 3 movimientos, m sub 0, m sub 1 y m sub 3. Y estas gráficas son, claro, en este intervalo de tiempo, los danzantes están ejecutando ese movimiento. Entonces, bueno, sobre estas gráficas, lo que yo hago es observar que hay un comportamiento como una suerte de simetría, como una especie de relación entre ellos, sobre los que realmente lo que me está dando a ver son los recursos coreográficos. Entonces, por ejemplo, como aquí en este intervalo de tiempo, los danzantes están ejecutando un mismo movimiento, yo puedo decir que van al unísono, porque van en un mismo tiempo y en un mismo movimiento. Entonces realmente lo que son estas formas básicas de composición o estos recursos coreográficos son homeomorfismos entre las gráficas, entre las gráficas de estas funciones, las gráficas de estas funciones. Entonces, por ejemplo, aquí hago como hago explícitas esas funciones entre los gráficos de una función R sub i y R sub j, de un danzante, otro danzante, y una asignación. Como allá en el texto, si alguno está interesado, está explicado y demostrado cómo estas funciones se comportan. Entonces, realmente lo que terminan siendo estas formas básicas de composición en una forma general son simetrías en un espacio topológico particular, como este espacio topológico R, sobre el cual estas simetrías simplemente dan una suerte de organización. Y sobre este espacio R lo que hago es construir unas fibrado, que es, yo pongo al tiempo aquí abajo, aquí abajo como espacio base, y encima monto el espacio R. Entonces a cada instante de tiempo t, mediante una asignación P1 le va a corresponder el danzante y el movimiento que están ejecutando en ese momento. Es una suerte como es la inversa de la función realmente. Es la inversa de las funciones R sub i que definí anteriormente. Vamos a guardar esto aquí un momento. Y vamos a pasar al espacio topológico E, que es el espacio topológico del diseño de movimiento a partir de las dinámicas. Es un espacio igual compuesto por el espacio topológico del tiempo, como lo escribí antes, de los danzantes, como lo escribí antes, y un nuevo espacio que es el espacio de las dinámicas, que es el conjunto de las acciones básicas con la topología que privilegia todo. Sobre ese espacio también vamos a construir una serie de funciones E sub i, que son muy similares a las de R sub i, que lo que hacen simplemente es asignar a cada instante de tiempo el danzante y la acción básica que está ejecutando en ese momento.
en la gráfica podemos ver cómo se relacionan. Sobre eso entonces vuelven a mí los interrogantes por el ritmo y el contraste. Y el ritmo y el contraste pueden leerse muy naturalmente en estas gráficas utilizando el concepto de curvatura, pero por la naturalidad del espacio E, como está un poco de alguna u otra manera discreto, segmentado, hay que diseñar otra curvatura. Entonces para esa curvatura vamos a ayudarnos de los grupos y de las acciones de grupos. Vamos a construir un grupo que es el generado por las acciones básicas de movimiento, peso, espacio y tiempo, y la operación composición. Sobre ese grupo vamos a construir una acción de grupo que es simplemente coger ese conjunto y el conjunto de las acciones básicas, y lo que hace la acción es que le aplica a este elemento del conjunto la acción básica, es decir, hace esta operación. Realmente este cubo que planteó Laban es simplemente esa representación gráfica de esa acción de grupo que yo estoy proponiendo. Es decir, si ponemos flotar y a flotar le aplicamos mediante la acción de grupo espacio y tiempo, vamos a tener teclear. Si a ojear le aplicamos peso y espacio, vamos a tener golpear, ¿no? Como lo que hace simplemente es viajar en este cubo y en las diagonales de este cubo a sus aristas, ¿no? También vamos a definir un funcional que es simplemente una relación entre los elementos del grupo D, del conjunto D, que son las acciones básicas, y números de 0 a 7, dándole a la identidad el número 0, perdón. Sobre eso vamos a construir una aplicación que lo que hace es tomar dos puntos en las gráficas de las funciones S y va a encontrar el elemento del grupo de las acciones básicas que transforma la acción de un punto en la acción de otra. Sobre esta acción y el funcional vamos entonces a definir unos recursos que simplemente van a hacer las composiciones para hallar el ritmo y el contraste. El ritmo tiene que tener, tienen que estar definidas en una misma gráfica, ¿no? Como de la gráfica de la E sub I a la E sub I, para poder justamente hallar el ritmo de un danzante. En el contraste, la particularidad simplemente es que vamos a coger un mismo punto de tiempo, un mismo instante de tiempo, y vamos a tener gráficas diferentes. Esa es como la salvedad. Construimos igualmente un as sobre el tiempo, que igual son las inversas de las funciones E sub I, es decir, vamos a condensar en el tiempo las dinámicas de movimiento en las que se ejecutan el danzante. Pasando el espacio topológico K, este espacio topológico K va a estar compuesto por el tiempo, como lo definí antes, y un espacio, que es un espacio tridimensional, al que le vamos a dar lo que nosotros en matemáticas denominamos la topología usual, que es simplemente tomar conjuntos abiertos. Este espacio presenta una complejidad mucho mayor, y es que tiene 4 dimensiones. Entonces con este espacio vamos a tener que apelar mucho a esto de la imaginación. Sobre este espacio me voy a basar sobre la construcción de un matemático, Guerino Mazzola. Guerino Mazzola trabaja música y matemáticas, y él desarrolló algo a lo que él denominó el gesto de la música, que es simplemente como un esbozo de los trazos del cuerpo del músico cuando está tocando un instrumento. Yo tengo algunas como discusiones sobre esto, y él lo llama gesto, pero para mí el gesto está cargado de mucho más que un simplemente recorrido espacial. Entonces para mí ese gesto se llama recorrido. Entonces ese recorrido va a estar dado por unas ubicaciones principales, que son el digrafo o el esqueleto de ese recorrido, y unos desplazamientos en K, que es el espacio topológico, que van a ser el cuerpo de ese recorrido. Aquí en esta gráfica podemos ver un muy buen ejemplo, que es estos puntos serían las ubicaciones principales, estas serían las ubicaciones principales, esto es el digrafo o el esqueleto, y este es el cuerpo del recorrido, es decir, el cuerpo del recorrido son funciones continuas que respetan el orden temporal de estas ubicaciones principales. Noten que si unimos todas estas ubicaciones principales, que en esencia la ubicación principal es donde está ubicado el centro del danzante en un instante de tiempo específico, vamos a encontrar
por dónde se mueve el danzante durante toda la pieza, que simplemente aquí yo lo defino como el desplazamiento. El desplazamiento del danzante es la unión de todas esas flechas o caminos continuos que creamos allá. Y sobre eso voy a construir un as. Entonces voy a tener el tiempo. Y sobre el tiempo voy a tener el espacio K con todos sus recorridos. Entonces en un tiempo simplemente lo que voy a tener es una ubicación espacial del danzante. Sobre esta función de desplazamiento que se arma, viene a jugar la quinesfera. La quinesfera, como lo dije antes, es un caparazón que nunca abandona al danzante. Entonces si yo pego todas las quinesferas sobre ese recorrido, voy a tener lo que yo denomino una kinesuperficie de Laban. Esta kinesuperficie de Laban es de alguna otra manera como una unión de esferas sobre esa función de desplazamiento. Sobre esa kinesfera, como les había dicho antes, el danzante va dejando rastros, unos rastros que son simplemente dibujos de sus segmentos corporales en la kinesfera. Entonces, por ejemplo, tenemos dos kinesferas, digamos que el danzante se movió de aquí a aquí, y estos son los rastros que dejó en esos instantes de tiempo. Aquí podemos volver a construir un as, y es que sobre esos instantes de tiempo voy a tener una kinesfera con unos rastros específicos que dejó el danzante. Para hacer todo esto mucho más específico, vamos a poner un ejemplo sobre una amiga y coreógrafa, Margaret Arias. Este es un video de danza que se llama Provocar lo Inesperado. Ella aquí está sobre un edificio en la ciudad de Bogotá, como explorando una relación del cuerpo y la cámara. Ella va dibujando con su cuerpo, va creando una secuencia coreográfica muy bien como dibujada, ¿no? Como más adelante vamos a ver el video completo. Sobre este video, lo que me interesa es como justamente ver uy, perdón. Estas configuraciones. Entonces, por ejemplo, este es el espacio topológico R para esta pieza. Aquí se ubican todos los movimientos que ya hice. Esta serie de puntos simplemente es una división temporal para facilitar la lectura del tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí abajo está ubicado el tiempo. Como hay solo una danzante, no tiene profundidad. Y hay ciertos lugares donde, por ejemplo, aquí o aquí podemos esbozar una suerte de repeticiones, ¿no? Entonces, ahí podríamos entrar a definir homeomorfismos para hablar de esas repeticiones. Respecto al espacio topológico E, que es el de las dinámicas, aquí está un ejemplo. Pues, en el video se ve que Margaret todo el tiempo está cambiando de una dinámica, de un tono muscular, que hace que la pieza se vuelva muy rica en cuanto a esos cambios. Entonces, por ejemplo, si tomamos puntos arbitrarios en esa configuración P, Q, R, S y T, y empezamos a hallar el ritmo entre ellos, encontramos valores como 7, 5, 2, 4, incluso podemos encontrar el 0, por ejemplo, aquí en estos. Estudiándolo muy bien podemos ver que Margaret en esta construcción viaja por todos estos valores posibles del ritmo. Para el espacio topológico K, claro, como esto de las 4 dimensiones es mucho más difícil de imaginar, vamos a solamente dibujar el esqueleto de ese disgrafo de movimientos. Realmente Margaret no se mueve justamente por su búsqueda con la cámara, entonces simplemente hace unos recorridos así, y su kinesfera sí se va desformando a medida que avanza el tiempo. Aquí podemos ver como un ejemplo. Esta es una representación muy rústica, ¿no? Siento que la tecnología podría ser un poco más efectiva dibujar eso, pero bueno, para eso quisiera aprender, ¿no? Como a manejar todas estas herramientas para poder jugar con esto. Y aparte de ver la kinesfera, veamos esos cambios de tono muscular que provocan toda esa riqueza, ¿no? Como, y ese desplazamiento casi nulo que hay, simplemente son las extremidades
que empiezan a dibujar sobre esa quinesfera un desplazamiento que realmente es imperceptible, ¿no? Como viene y va y ya. Y se queda, ¿no? Como es algo que está ahí muy estático, muy estático. Entonces, bueno, como ya teniendo este ejemplo y teniendo todas las construcciones, me encontré como con unas particularidades. Es que es esencialmente el tiempo como enmarca una existencia de la danza, es sobre el tiempo, sobre lo que todo puede llegar a estar. Entonces el tiempo es un espacio topológico base sobre lo que todo se va construyendo, todo se va montando. Finalmente es el tiempo el que demarca todo. Y sobre lo que todo se desenvuelve finalmente en forma de haces fibrados. Estas configuraciones son un poco difíciles de leer y un poco difíciles de armar. Hay que tener mucha claridad sobre la coreografía, el movimiento, el espacio, el tono muscular, etcétera. Pero a su vez, cuando esto se logra, allá en el texto que yo hice, estudié varias piezas, ¿no? Y hay piezas que tienen una intención comunicativa similar. Y resulta que estas gráficas, estas codificaciones resultan similares. Entonces de alguna u otra manera todo empieza como a empatarse, ¿no? Y uno puede empezar a categorizar las piezas de danza a partir de sus elementos y de su intención comunicativa, que finalmente es como mi pregunta inicial hacia esto. Esto fue todo, como pues, muchas gracias por escucharme, por permitirme estar en este congreso. Aquí está mi nombre, mi nombre de contacto. Estoy más que feliz como de responder sus preguntas, sus inquietudes, de mandarles referentes, bibliografía, incluso el mismo texto, como de la investigación completa, que es un poco extenso, tiene, bueno, mucha más matemática, pero está mucho más explicada y bueno, estoy atento a cualquier cosa. Muchas gracias.